Ingeniero Marcel Ramírez, buenos días, bienvenido a Radio Morena. ¿Cómo le va? Buenos días. Muchas gracias por la invitación y un saludo cordial pues, a todos los radioescuchas y ahora a los que nos ven también en las redes sociales. Eh, la verdad es que es súper preocupante el tema del robo de los datos del registro civil y de la Agencia Nacional de Tránsito. Más preocupante es lo del registro civil. Como yo le decía ayer a alguien que me preguntaba el tema, en estos momentos hay un registro civil paralelo. Se han robado las fotos de los datos y las huellas dactilares de 14 millones de ecuatorianos se los han robado. ¿Y cómo nos enteramos de esto de aquí? Es porque estaban en la dark web, ahí estaban ofreciendo, o por lo menos los estaban mostrando los datos, ahí, en un foro de hackers, en donde unos hackers estaban presentando sus trabajos y todas esas cosas, y ahí ellos presentan el robo de información del registro civil. Y ahí es como nos enteramos de que todos los datos del registro civil de los ecuatorianos estaban ya siendo divulgados en la red oscura, lo que se llama la red ilegal del Internet. Ahí ya estaba todo eso. Y eso es gravísimo, eso es peligroso, eso es un tema de seguridad nacional, porque la base de datos nuestras, de todos los ecuatorianos, se está regando en este momento en la red oscura. Y cualquiera puede tener esos datos suyos, los de todos los otros. Y eso es alarmante y grave, muy grave, sobre todo porque estamos a vísperas de un proceso electoral en donde cualquier cosa puede pasar con los datos de las personas, cualquier cosa puede pasar. Imagínense solo que empiecen a mover a la gente de un distrito a otro distrito, de una ciudad a otra ciudad, de un recinto a otro recinto. Imagínense todo el caos que se podría armar y toda la manipulación que se podría armar con esta base de datos que está en este momento, ya en este momento, en toda la red oscura y en manos de quién. Nadie sabe en manos de quién está esto de aquí. Y como le digo, lo más grave es que nos enteremos todos, es porque aparecieron los datos de la gente en la red oscura. Y todavía el registro civil no sabe qué explicaciones dar. Sacó un comunicado hace 2 días diciendo de que ellos no han sido los atacados, que posiblemente sea una base de datos antigua, que alguien la tenía. Pero, oye, eso no es una explicación. El tema es que hay que investigar cómo salió esa base de datos del registro civil y cómo está en la red oscura eso de ahí. Eso es lo que hay que investigar y encontrar una solución al problema, porque no podemos nosotros estar en este momento así de vulnerables con los datos nuestros en la red oscura, porque estamos vulnerables. Usted no sabe la vulnerabilidad que hay en este momento. Usted puede amanecer mañana con una deuda de 5 millones de dólares en algún banco, o con sus cuentas vacías, o tener una deuda de tarjetas de crédito, de un carro. Por ahí puede empezar la catástrofe de toda la gente en este momento, porque sus datos del registro civil en manos de quien nadie sabe que están. eh, este foro que usted denuncia, preguntarle más detalles, usted pudo entrar a esto en el momento oportuno para ver qué mismo era estos datos y los venden, deben estar ya en manos criminales, cuántas personas estarían en líos a futuro, cuántas personas se quedarán sin nada, cuántos tendrán tantas deudas o cuántos tendrán delitos o cuántos tendrán cuentas que no son de ellos y resulta que después termina preso sin saberlo. Esto es gravísimo. ¿Cuál sería la solución? Porque esto sucedió algo en Miami, en Florida, hace un tiempo, y cuéntenos ustedes cuál también sería, porque el gobierno nuestro, el ecuatoriano, debe tomar alguna iniciativa urgentemente, porque esto es gravísimo. También nos pueden avasallar en los conceptos electorales, quién sabe qué. Depende de en qué manos criminales llega esa información.
Es correcto. ¿En manos de qué criminales está esa información y qué van a hacer? La vulnerabilidad es terrible. Lo que usted ha mencionado, imagínense la magnitud del problema, que Florida tuvo que cambiar todos los números de las licencias de conducción para poder solucionar ese problema del robo de los datos y del robo de identidades. Porque hubo un problema anterior, es que cuando en la época de Biden hubo también un hackeo y se llevaron todos los datos del Seguro Social, de la Seguridad Social de los Estados Unidos. Se llevaron todos esos datos. Y Florida, para solucionar el problema en vista de la creciente demanda que había de problemas legales con respecto a las suplantaciones de identidad, ¿qué hizo? A todo el mundo le dijo, señores, tenemos que cambiar los números de licencia de conducir. Y nos cambiaron, a todos nos cambiaron el número de licencia de conducir. Y eso es lo que va a tocar hacer en Ecuador, cambiar a todo el mundo los números de su cédula de identidad. ¿Por qué? Porque la base de datos de la ciudadanía ya fue alterada y usted en cualquier momento puede encontrarse con un problema legal. Primero, imagínese que le saquen créditos, que le saquen tarjetas de crédito, que empiecen a sacar carros. Imagínense, ese es el menor de los problemas. Porque ¿cuánta gente no se ha encontrado en un aeropuerto en el exterior que llegan y se encuentran con que tienen un problema legal con tráfico de drogas, lavado de dinero, y resulta que ellos no saben absolutamente nada del tema? Le suplantaron su identidad y se encontraron con ese problema. ¿Cómo están lavando ahora el dinero? Se lo explico para que usted, para poder tratar de entender la magnitud del problema. En estos momentos, las mafias lavan el dinero a través de las criptomonedas. ¿Qué yo necesito para abrir una cuenta de criptomoneda y una cuenta en un banco digital? Sus datos de su cédula. Nada más. Con eso yo abro digitalmente una cuenta de criptomoneda y una cuenta en un banco digital. En este momento pueden haber 1.000 personas o 100.000 o 1.000.000 de personas que tienen en este momento cuentas criptomonedas en bancos digitales y que no lo saben porque robaron su identidad y abrieron con esa identidad unas cuentas, como le digo, puede haber una infinidad de delitos atrás de este robo de identidad que ocurrió en Ecuador y que crea, hay un problema de seguridad nacional en este momento. Y esto no es una alarma así, es una alarma gravísima porque podemos tener problemas a futuro y graves problemas porque nadie sabe en manos de quién están los datos de identidad de todos. Es que, como le decía hace un momento, es que tienen hasta nuestras huellas digitales ellos. Y con esos datos dactilares pueden hacer lo que quieran ellos. Y esto es un problema muy, muy, pero muy serio que el gobierno tiene que enfrentarlo de una manera seria, porque puede haber problemas a futuro o cercano muy, pero muy, muy graves con esos datos que están bailando en la red oscura en este momento y que nadie sabe qué están haciendo con todos los datos de la gente en este momento. Entramos a un mundo digital, en un mundo digital en donde usted puede abrir una cuenta de un banco con sus datos de cédula desde su teléfono. Imagínense a cuánta gente le podrán abrir cuentas digitales a través solo con los datos que robaron del registro civil. Cuántas en criptomonedas, cuántas en todo lo que puede hacerse con los datos en este momento en el mundo digital, todo lo que se puede hacer con solamente los datos de su cédula de identidad y de los datos del registro civil. Marcel, esto es realmente preocupante porque mucha gente que tiene algo podría quedar sin nada, otros que no tienen nada aparecerían como ricos sin saberlo,
pero en los líos que se puede meter es terrible. Tienen las huellas digitales nuestras y esto es terrible. ¿Usted ha podido conversar con nuestro gobierno? ¿Le han consultado en ese sentido qué podemos hacer? Porque esto es una cuestión de SOS urgente, porque de lo contrario, quién sabe qué no puede suceder a los ecuatorianos. Ayer alguien del gobierno me llamó a consultar y yo le dije, hay un problema, que ya los datos ya fueron robados. ¿Cómo los vas a recuperar? Ya no los puedes recuperar, ya los datos fueron robados, ya están afuera, ya están divulgándose los datos. La única alternativa que hay es una monumental inversión en cambiar los números de cédula de todas las personas. Aunque parezca dramático, aunque parezca drástico, aunque parezca, no queda otra alternativa más que hacer un proceso de cambiar los números de cédula de todas las personas, porque los números de cédulas anteriores ya están afectados, ya están vulnerados, ya están en este momento en un proceso de que nadie sabe quién tiene los datos nuestros. No hay otro camino, no hay otro camino, porque si usted sigue en eso, si seguimos con los mismos números de cédula, usted no sabe en qué momento usted se podrá encontrar con un problema, porque no sabe quién está usando sus datos, quién está usando su base de datos. Y ojo, que ellos no solamente tienen la foto, sus datos, las huellas dactilares, ellos tienen las fotos de su cédula. O sea, a ellos no necesitan nada. Ellos pueden imprimir su cédula sin ningún problema. Porque el registro civil en su base de datos también tiene la foto en un archivo digital, el físico de su cédula, el físico de su partida de nacimiento, de su partida de matrimonio, de todo tienen. Ellos lo único que tienen que hacer es imprimir un dato y ya usted tiene un clon en cualquier lado, un clon con todos los datos legítimos y actuales. Usted puede tener un clon. Por eso yo le decía, en estos momentos hay un registro civil paralelo que nadie sabe dónde está y que nadie sabe dónde está funcionando. Y esto debe de encender las alertas en Ecuador de los gravísimos y serios problemas que puede traer esta filtración de datos que ha habido en el registro civil. Muy, muy, muy serios y graves los problemas. Y puede afectar las elecciones. Por supuesto que sí, pueden afectar las elecciones porque ¿en qué se basa el padrón electoral? En los datos del registro civil. Y esos datos del registro civil en estos momentos fueron vulnerados. Nadie sabe dónde están. Entonces, él con esa facilidad con que se fueron los datos, pueden alterar el padrón electoral sin ningún problema. Y no hay garantías de que esto suceda, porque las autoridades ni siquiera saben qué ha pasado. Ese es el otro problema, que nadie está investigando y tienen que traer a expertos en el tema para lograr rastrear cómo se llevaron el dinero, perdón, cómo se llevaron los datos y en base a eso crear un sistema de seguridad cibernética, porque ese es el otro problema, que no hay una seguridad cibernética real en Ecuador. No hay eso de ahí. Fíjese, yo le voy a contar un caso que le va a parecer increíble. Hace como unos 2 meses o 3 meses atrás, no me acuerdo muy bien exactamente, me llamaron a pedir una ayuda. Había un periodista, no voy a dar el nombre por supuesto, que estaba desaparecido y tenían el teléfono de él y no sabían cómo abrirlo. Ni la UNACE, ni la Fiscalía, ni la policía tenían las herramientas para abrir el teléfono. No lo podían hacer y me pidieron de favor que ayudara a abrir ese teléfono para poder ver si es que ahí había alguna información que pudiera llevar a donde estaba el periodista. Pero una cosa de loco, que no pudieran abrir o sea, el sistema tecnológico y el sistema de seguridad cibernética del Ecuador está en pañales, está en la era prehistórica. Y por eso es que han robado datos de los bancos, han robado datos del CNEL, han robado datos de todos lados, de la Agencia Nacional de Tránsito, de todos lados.
han robado datos y nadie ha dado una explicación de cómo los robaron, y lo más grave es que nadie ha dado una explicación de cómo han solucionado el problema y cómo van a solucionar el problema. Ecuador está en este momento en la era prehistórica en temas de seguridad cibernética y no hay a futuro un indicio de que el país esté preocupándose por mejorar la seguridad cibernética en estos momentos de la era digital, en donde, como le decía hace un momento, usted puede abrir una cuenta desde un teléfono celular, puede abrir una cuenta, usted está transmitiendo datos, sus datos personales a un banco, a una tarjeta de crédito, a una institución del Estado, le transmite hasta para coger un Uber, usted le entrega al Uber, usted le entrega a Uber sus datos y una tarjeta para pagar el viaje de Uber. Entonces, hasta eso, y no hay una seguridad de que sus datos están guardados, de que el dato de su tarjeta de crédito está guardado, de que el dato de su número de cédula, su número de teléfono, su dirección esté bien resguardado. La seguridad cibernética está en una era prehistórica en Ecuador y es un gravísimo problema porque el gobierno, y no es culpa de este gobierno, ojo, es culpa también de los gobiernos anteriores que nunca pensaron en que iba a haber problemas de ciberseguridad en Ecuador y que no le prestaron atención, no planificaron y no se prepararon a un futuro en donde este problema cada vez se vuelve más grave y más grave porque nuestra vida ya prácticamente está en un teléfono y no hay una seguridad de que esos datos estén bien guardados, bien custodiados, porque cualquiera puede robarlos y nadie. Usted ve ahora, nadie ha dado una respuesta del registro civil de qué ha pasado con los datos. Nadie. Y Las no van a 8 en esta mañana, 8 horas, 58 minutos. A ver, ingeniero Marcel Ramírez, qué gusto, buen día. El 4 de mayo nos sorprendió no solo a los ecuatorianos, la Dark Web, la Dark Forum, y por supuesto, regresamos al 2019. Regresamos al 2019, donde también desde Miami se dio un caso similar. Pero hay una cosa, a mí en particular me toca hacer seguimiento de noticias. Dice el registro civil ecuatoriano, dice que no hay impacto en el contenido comprometido. Yo emplazo a las autoridades y a la atención, porque usted está diciendo que nadie ha respondido. El registro civil del Ecuador dice que no ha habido comprometido ningún tipo de datos de esto que usted está señalando. Yo no soy funcionario ni tampoco soy voz oficial de ninguna entidad. Hago seguimiento a noticias. Y ante esto, el registro civil, el origen de la filtración, aunque el registro civil del Ecuador ha indicado que su infraestructura actual no fue vulnerada, investigan la filtración externa, incluyendo registros históricos. ¡Qué preocupación más grande! Integraciones de terceros. La investigación sugiere origen externo. El origen externo, el intento de vender o exponer, tienen estas redes oscuras, tienen fotos de toda naturaleza tuya. Esto no es nuevo, usted lo sabe, ingeniero Marcel Ramírez. El comercio electrónico, por ejemplo. Usted ahora no tiene la certeza de poner su tarjeta, sea de débito o de crédito, porque estamos en ese estado de vulnerabilidad y por eso mi gran preocupación. Lo que pasa allá y acá, ahora la velocidad de la luz está y puede estar impactándolo a su integridad física, su integridad financiera y todo lo demás. Mire, lo que usted ha dicho es muy importante, muy importante. El registro civil, ¿qué ha respondido? Ha dicho que ellos no tienen la vulnerabilidad, que puede haber sido un tercero, que puede haber sido otro, de otro lado la base de datos. Eso es más grave. Es que es más grave todavía. O sea, ¿cómo es que la base del registro civil estaba manejada oficialmente, supuestamente, por un tercero?